Lo sigo, lo sigo. Venga para acá, Por vamos favor. para acá. Toma asiento, Edwin. ¿Y cómo te acordabas de eso? Porque te conozco hace Eso. rato. Po. Tan como 20 años más, no, un poquito Nos más. conocemos nosotros desde el 97. Nos vimos por primera vez en el 93. El 93 lo vimos primera vez cuando nos me gané el ganamos premio PES. Sí, señor. Y fuiste el único que se paró, me felicitó y eso a mí me cautivó de tu personalidad y todo lo demás. Buenas noches a todos, qué gusto por saludarles, querido público. ¿Cómo están? Y a los que están ahí detrás de Buenas la noches pantalla. a todos. Buenas noches a todos. Pato, conforme ha pasado el tiempo, hemos crecido. ¿Qué loco más azul, viejo? Es mega Ah, todo ya, se ve ok, otro. perfecto. Pato, vamos a partir nuestra conversación bien honestamente. Tenemos muchos temas que conversar, de hombre a hombre, frente al público que nos cree. Y vamos a partir con un cuestionario donde solamente tenemos que decir sí o Ya. no. La pregunta número 1 dice así. ¿Te arrepientes de haber dicho que ser homosexual es antinatural, sí o no? Sí. Pato, esto me sorprendió, no lo manejaba como información de amigo. ¿Padeces una grave enfermedad que requiere de un trasplante, sí o no? Sí, pero no todavía. ¿Sí? No me argumentes, no Ok. me argumentes, ese sí o no. Y te voy a pedir, para que el público también sienta la intención de tu respuesta, que no respondas de inmediato. ¿Patricio Fresh se merece una segunda oportunidad en la televisión chilena, sí o no? Sí. Pato, ¿estás arrepentido de tu renuncia al buenos días a todos, sí o no? Sí. Pato, ¿es cierto que has vendido tus bienes personales para sostener tu iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Es cierto, Pato, que has recibido insultos de algunos evangélicos por tu idea de volver a la televisión? ¿Sí o no? Sí. Pato, ¿has sentido en algún momento flaquear tu fe? ¿Sí o no? No. ¿Sientes que eres un privilegiado por haber besado a la modelo Pilar Ruiz? ¿Sí Sí. o no? Sí o no. Sí. Obvio. Ay, ay, ay. ¿Te gustaría recuperar tu lugar en el Buenos Días a Todos, sí o no? Sí. ¿Te arrepientes de haber jugado a ser opinólogo en SQP? ¿Sí o no? Dime la verdad. ¿Te arrepientes de haber oficiado de opinólogo en SQP? ¿Sí o no? No. 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 Pato Fresh se está comenzando a confesar en Más Vale Tarde. Pato, tu renuncia al Buenos Días a Todos se enmarca en una situación muy coyuntural tras la muerte de Felipe Camiroaga. Tú fuiste la voz en off más famosa de nuestro país. No se conocía esto de la voz en off, esta persona que nos despertó por 20 años. Y todavía pasaron muchas cosas en tu vida y dejaste de ser una voz en off y te convertiste en un personaje visible. Tengo la sensación de que hoy día extrañas demasiado volver a la televisión. ¿Tienes la sensación que yo extraño? Demasiado volver a la televisión. Mientras estaba ahí Tras el escenario. tras el escenario, para decirlo en español, sí, yo creo que me gusta muchísimo esto. Como la radio también, donde nosotros nos conocimos en mayor profundidad. No sé si demasiado, pero sí la extraño. ¿Por qué no demasiado, Pato? Porque yo siento que la televisión es un mundo apasionante. Absolutamente, sí. El ser comunicador es un don, es una profesión, es un oficio.
Y yo siento que en un momento determinado tú renuncias a ser comunicador por convertirte en un guía espiritual. No te gusta que te digan pastor, pero un guía espiritual. Y yo observé esto, y mucha gente del medio observó como dicen, ¿qué le pasó al Pato Freire? ¿Por qué tiene que renunciar a ser comunicador? ¿Por qué era tan incompatible ser un comunicador, un locutor, una voz en off, un animador, con ser un pastor evangélico? ¿Por qué era tan incompatible? Mira, mi historia con respecto a la iglesia comienza desde que tengo uso de razón. Mi padre y mi mamá fueron unos misioneros, no solamente acá en Chile, sino también en el extranjero. Entonces me crié en este ambiente. Pero a los 20 años decido estar en la radio y me separé bastante, durante muchos años, de la iglesia. De la iglesia y la congregación. Y en este tipo de congregaciones a la cual pertenecía mi padre, por favor, sin desmerecerla, no quiero ser peyorativo en ningún instante, pero tiene un formato que comenzó el año 1909 y que no ha cambiado. Y cuando yo empiezo a meterme el concepto de la iglesia, a ser un líder o asesor de una determinada congregación, quise a lo mejor imitar a mi padre. Y al imitarlo, me metí en un formato que hace un año atrás me di cuenta que no era el que yo quería. Me incomodó. Cuando hablo de formato, hablo de reglas, hablo de quedarse un poquito atrasado en cómo llevar el mensaje de la fe, que no tenía nada que ver con mi condición de comunicador y mi esencia, como bien tú lo dices. Pero en el momento en que me retiro, antes de retirarme de la televisión, fui influenciado. El único, digamos, responsable soy yo. Yo no hago responsable esto a ninguna persona en particular, ni a ninguna congregación. Pero fui influenciado y me dejé llevar por eso y pensé que la mejor forma de servir a Dios era eso. Y no es algo nuevo. Te voy a nombrar un par de personas conocidas que vivieron eso. Yuri, durante 4 años. Se demoró más que yo. Hoy día ella es pastora o guía espiritual junto a Rodrigo Espinosa. Pero no deja de ser cantante. De una importante iglesia en México. Pero no deja de ser cantante, retoma su carrera. Sí, la retomó después. Por eso para allá hoy. ¿Y quién más? Juan Luis Guerra, que estuvo también 2 o 3 años, se retiró, incluso hizo 2 producciones cristianas y después regresa. El otro que tiene menos conocimiento es Bono, de YouTube, que también, y hasta el día de hoy participa, va regularmente a la iglesia. Pero Pato, a ver, ¿cuán incompatible es ser comunicador artístico con eso? Con estar Eso es lo que estoy tratando de aclarar. Yo la veía incompatible en ese momento. ¿Por qué? La veía incompatible. No. La veía incompatible porque, a ver, ¿cómo lo digo? Porque no quiero después estar aclarando tantas cosas. No, pero lo que pasa es que cuando tú hablas del corazón, Pato, sí, y cuando dices lo que sientes, no tienes por qué aclarar, eres tú. Es lo que sientes, es lo que piensas. ¿Por qué tenés que ir toda la vida aclarando para quedar bien con Dios y con el diablo? Claro, no puede ser. ¿Por qué? Puede ser, por supuesto. Es lo que tú vives, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Creo que lo que decía al principio, esta manera tan cuadrada o el formato de la iglesia en un sector, porque hay otro sector que no es así, hay una gran mayoría de cristianos protestantes, especialmente que derivan de las iglesias históricas, llámese anglicana, luterana, presbiteriana, etc. No tienen este formato en el cual yo me metí, que es más el pentecostalismo. No estoy, quiero aclararlo porque son delicados de repente este tipo de personas. Entonces, quiero aclarar, no estoy denostándolo, sino que son un poquito más fervorosos, ¿ya? Un poquito más apasionados. Y yo creo que la misma pasión que tú me conoces, me metí con todo y vamos, aleluya, gloria a Dios, etc. Y como que se me hiperventila, mi amigo. Me hiperventilé, ¿ya? Pero estaba convencido. Y creo y fue un buen tiempo, fue un buen tiempo que viví. Pero después estudiando y viendo las circunstancias de la vida, reflexionando, en lo cual todavía estoy, llego a la conclusión, wow, hace un año atrás la embarré. Creo que no era el momento a lo mejor de haber salido todavía.